Nueva sección en la palabra que es Efesios capítulo 5 y vamos a leer el versículo 15 al 17. Hoy vamos a trabajar y hoy, si Dios quiere, por ahí unos 4 cultos, tal vez 5, vamos a mirar una serie que está inspirada en estos textos. Y dice la palabra del Señor así, amén, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como quién. Ayúdeme, no como quién. No como necios, sino como quién. Como sabios. ¿Cierto? Nos dice la escritura. Luego el versículo 16. Aprovechando bien. ¿Qué hay que aprovechar bien? El tiempo. ¿Por qué? Porque los días, ¿cómo están? Los días son malos, dice ahí. Luego dice la escritura, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad ¿la voluntad de quién? Del Señor. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por la palabra, el privilegio que nos das, Señor, de leer la Sagrada Escritura. Gracias porque a través de ella tú nos hablas, a través de ellas tú nos edificas, a través de ellas nos traes paz, consuelo, nos traes descanso, pero también a través de ella nos muestras tu voluntad. Señor, gracias porque tu palabra tiene poder, Señor, para bendecirnos a los que estamos aquí y a los que escuchen este mensaje a través de los medios de comunicación. Por eso recibimos tu palabra con gratitud en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén, démosle un aplauso. A mí me gusta darle aplausos a Dios por su palabra, amén. Gloria a Dios. Y vamos a estar trabajando entonces en este término, caminando sabiamente. Dios es un Dios sabio, el único y más sabio, ¿cierto? De todos los seres es Dios. Y Dios ahora nos invita a nosotros a que también seamos sabios. Y entonces la palabra de Dios nos enseña que Dios quiere que aprendamos a caminar con sabiduría, vivir con sabiduría, que podamos caminar sabiamente. Y la escritura nos dice que miremos, esa palabra mirar significa esto, observar con cuidado. Dice, miren, ¿cierto? Y él dice, miren cómo están caminando, cómo están andando, cómo es su vida. Y dice que lo hagamos con diligencia. Diligencia es examinar algo con esmero. Entonces, los creyentes, dice la escritura, somos llamados a mirar, ¿cierto? Con esmero, cómo estamos caminando como hijos de Dios. ¿Cuáles son los caminos que estamos recorriendo? Y eso tiene una explicación muy importante, porque a medida que los creyentes andan por el camino, recuerden que nuestro camino en el Señor, usted está caminando aquí en el mundo, pero el mundo está minado. ¿Qué significa minado? Tiene trampas, ¿cierto? Así como las minas quiebrapatas, las minas que le hacen daño, ¿cierto? Y que los terroristas usaron, esperamos que ya no use más eso. Pero una persona que va caminando tranquilamente por una senda y sin querer, ¡pum!, explotaba y dañaba un miembro o hasta lo mataba. Nosotros los creyentes también estamos caminando en un mundo que está minado, que tiene trampas, que tiene peligros y que nosotros debemos mantenernos en estado alerta frente a todos los peligros que Satanás, nuestro enemigo, va colocando en el camino. Y Dios dice que nosotros seamos sabios. ¿Que seamos qué? Sabios. Que miremos por dónde es que vamos a andar, por dónde es que vamos a caminar. Se dio cuenta que había un niño. Entonces, el niño quería atravesarse un río. Y el niño de esos ríos que están así, y se había atravesado un árbol así, de aquí hasta allá había un árbol así. Pero ese árbol tenía unas ramas, tenía todavía unas ramas así salientes. Y él
Entonces comenzó a pasar por el medio del tronco, comenzó a pasar, y en una de esas, cuando iba en la mitad, lo llamó un amigo, ¿no? Lo llamó, ¿y qué pasó? ¿Qué piensan ustedes? Se distrajo del camino. Y cuando lo llama a él, se distrae y se cayó. Cayó encima de esas ramas, se hirió. Y además de caerse en esas ramas, se cayó en el río y casi se ahoga, ¿no? Se levanta y la lección es que lo distrajo del camino. La lección es que cuando uno va caminando en tomando decisiones en la vida, y si una persona lo distrae en el camino, la caída puede ser dura. Las heridas pueden ser profundas. Entonces, el consejo de Dios aquí es: no se distraiga del camino de Dios. No permita que nada ni nadie le distraiga del camino en que Dios lo puso. Y ese camino es para caminarlo en sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importantísimo. Ahora bien, ¿de qué manera nosotros entonces podemos saber, cierto, describir a una persona sabia que está caminando justamente en esta voluntad de Dios? Primero que todo, los sabios ponen su fe en Jesucristo para salvación. Los sabios. No hay nada más sabio que confiar en Cristo. ¿Cuántos confían en Cristo? Si eso ya está en usted, entonces usted está caminando sabiamente. No hay nada más sabio que poner nuestra fe, ¿sí?, en el Señor Jesucristo para nuestra salvación. Mire lo que dice el texto. Dice la Escritura, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, el testimonio de Timoteo le dice: y que desde la niñez, mire qué lindo, me gusta ese texto, me gusta pero bastante. Dice: desde la niñez ha sabido que. Por eso es importante traer a los niños a la escuela bíblica, mire. Por eso es importante que los padres le enseñen a sus hijos la palabra de Dios desde la niñez. Dice: desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Y qué hicieron las sagradas escrituras en el niño? Lo volvieron un bobo. Lo volvieron necio. ¿Qué lo volvieron? Las cuales te pueden hacer ¿qué? Entonces, los padres de familia que le enseñan las sagradas escrituras a sus hijos, lo único que pueden esperar de ellos es que sean hijos sabios. Dígame en algo. Eso dice la palabra. Y ahora luego dice: ¿sabio para qué? ¿Para qué son sabios? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso las personas sabias se distinguen de las demás, porque las personas sabias colocan su fe en el Señor Jesucristo para salvación. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿cierto? La sabiduría empieza ahí, colocando nuestra fe en Cristo, no colocando nuestra fe en los hombres, no colocando nuestra fe en las cosas, ni en las imágenes, ni en el dinero, ni colocando nuestra fe en nuestro intelecto, ni en nuestra profesión, ni en nada de eso. Nuestra fe y nuestra confianza puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Eso está indicando que estamos caminando sabiamente. El único poder que puede vencer la necedad de un hombre es encaminarle en la sabiduría, que es la salvación. Volver a Dios por medio de Jesucristo. Cuando uno quiere quitarle la necedad a alguien, el único poder para quitar del camino de la necedad a una persona es justamente la salvación. Cuando la salvación llega a una persona, también llega la sabiduría de Dios. Dígame en algo. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de entender eso. Dos, cuando una persona es salva, es transferida del dominio de la necedad al reino de la sabiduría. ¿Cuántos salvos hay aquí?
Entonces, si usted ya es salvo por la fe en Cristo, ocurrió una maravilla. La maravilla es que Dios nos sacó del dominio de la necedad y nos trasladó al reino de la sabiduría. Eso tiene que empezar a evidenciarse en aquellos que somos creyentes. Ahora, ¿qué hace un necio? Un necio hace todo lo contrario. ¿Sí? Miremos lo que hace un necio. Los necios niegan a Dios en sus creencias y también en la práctica. Mire lo que dice el necio, Salmo 14:1. ¿Qué dice el necio en su corazón? ¿Qué dice el necio? Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay qué. No hay Dios. Eso es pura paja. Eso es pura mentira. Eso es por invento del hombre, dicen los ateos. ¿Cierto? ¿Y cómo lo llama la Biblia a una persona que no cree en Dios? ¿Cómo lo llama? Necio. El necio en su corazón dice que no hay Dios, que no existe Dios. Y oído, hay dos tipos de ateos. Un ateo que niega con sus palabras la existencia de Dios. Pero hay otro tipo de ateo. Y es que creyendo en Dios, hay personas que creen en Dios, ¿cierto? Pero con sus acciones niega la existencia de Él. Una persona fácilmente puede decir que Dios es amor, pero sus acciones pueden llegar a negar totalmente de que Dios es amor porque Él no ama. A ese se le llama un ateo creyente. ¿Sí? Aunque cree en Dios, no hace lo que Dios dice que debe hacer. Algunas personas dicen que Dios, por ejemplo, es recto. Creen y saben que Dios es recto, pero sus acciones no lo demuestran. Por lo tanto, las personas niegan a Dios con su comportamiento. Por eso el llamado de Dios para nuestras vidas es que seamos sabios. El sabio, ¿qué hace? El sabio dice, existe un Dios. Y el sabio, ¿qué hace? Lo demuestra en su manera de vivir. Amén. Mire qué más dice. Ahora, volviendo. Mire, vamos a mirar este salmo y estudiemos este Salmo 14 porque tiene mucho. Primero que todo, mire el necio de su actitud hacia Dios. Primero que todo, mire la palabra de Dios en el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 4. La actitud hacia Dios. Primero lo niega. El necio, según la palabra de Dios, no busca a Dios. Y en tercer lugar, el necio no invoca a Dios en medio de sus problemas. Así describe Dios a una persona que es necia. No yo, ¿no? Dios, miren lo que dice el Salmo. Sigamos leyendo el Salmo entonces. Dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Versículo 2. No, Salmo 14. Estamos en el mismo Salmo 14. Versículo 2. No me salte. Eso. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún sabio. Es lo mismo entendido, o sabio. Y dice que buscara a Dios. ¿Cómo lo llama Dios a usted? ¿Cómo lo llama Dios a usted ahí? Entendido. ¿Por qué? Porque usted hoy, ¿qué está haciendo? ¿Está qué? Está buscando a Dios. Entonces, el que busca a Dios, Dios lo llama entendido, lo llama sabio. Pero el que no busca a Dios, entonces Dios lo llama un necio. Así lo llama Dios. Versículo 4. Hace una pregunta, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y al Señor no invocan? Invocar significa pedir ayuda. Los necios no piden ayuda de Dios. Los sabios piden la ayuda de Dios. ¿Cuántos han venido a pedir la ayuda de Dios? Yo mantengo pidiendo la ayuda del Señor, la necesito todo el tiempo.
cada día, cada momento, cada semana, cada vez que yo pueda invocar el nombre de Dios hacia mi vida es una bendición. Amén. Pero también nos dice que los necios no solamente tienen una actitud hacia Dios, sino que también tienen una actitud hacia su prójimo, hacia las personas. Las personas necias, en este mismo texto nos dice la palabra de Dios de que devoran a mi pueblo. Mire cómo llaman este texto: devoran a mi pueblo, dice Dios. Los necios buscan devorar a otras personas. ¿Qué es devorar? Devorar es quitarle lo que tienen, despojarles de los que tienen. Entonces los necios son expertos en quitarles la paz a los demás, en quitarles la alegría a los demás. Los necios son expertos en quitarle la espiritualidad a los demás. Los necios son expertos en devorarle, en quitarle, ¿cierto?, los sueños a los demás. Mire lo que hacen los necios. Por eso la palabra de Dios dice: camina con sabios y sabio serás. Camina con necios y necio serás. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Por eso dice: caminemos sabiamente. Porque los necios hacen mucho daño. ¿Qué más hacen? Mire lo que dice el versículo 6. Del consejo del pobre se han burlado. Los necios se burlan del consejo de los pobres, de las personas necesitadas, de las personas que requieren ayuda. Ellos, en vez de ayudarles, lo que hacen es burlarse, ¿cierto? Se mofan, y ellos lo único que quieren hacer es hacer escarnio, hacer bromas, hacer chistes con las necesidades de los demás. Entonces, la necedad ataca no solamente la actitud con Dios, sino que también ataca la actitud con el prójimo. Porque el que está mal con Dios tampoco va a poder estar bien con su prójimo, ¿cierto? ¿Y cuáles son los resultados de esa actitud? Mire lo que dice: estos son los resultados de una persona necia. Uno, se corrompe. Versículo 1 ya lo leímos, ¿cierto? No hay Dios, y como dice que no hay Dios, se han corrompido. Una persona que no cree en Dios, que no involucra a Dios en su vida, es muy fácil que se corrompa, ¿cierto? 2, dice también que no tienen discernimiento. Un necio pierde la capacidad de diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. No sabe. A lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Entonces el necio queda como en una distorsión a todo el sentido de la vida. Entonces venir a la iglesia para el necio es malo, ¿cierto? E ir a un lugar de perdición para él, ¿qué es? Buenísimo. Entonces ya tiene distorsionado el concepto del sentido de su vida. También la palabra de Dios dice que ellos temblaron de espanto, los necios. ¿Usted se imagina ahora que han habido terremotos? ¿Cuál será la reacción de un necio? ¿Qué hará un necio en medio de un terremoto? Me gustaría verlo. Ahora que han habido huracanes, ¿no será que Dios está mandando un mensaje con tanta cosa? ¿No será que Dios está hablándole a la humanidad? Dios habla de diferentes formas. Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de sus mensajeros, pero Dios también habla a través de la naturaleza. ¿Sabe qué dicen los ateos? Los ateos dicen de que el cambio climático tienen el planeta así. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que no es el cambio climático lo que está llevando a cabo eso. Es Dios. Es Dios que le está mandando un mensaje a la humanidad para decirle: ojo, que ustedes son débiles. Un huracán se los puede llevar de un momento para otro. Un terremoto puede acabarle la vida. ¿Y sabe qué dice Dios del necio? Que va a llegar un momento donde Dios va a hacer algo y lo va a hacer temblar de espanto. Por eso le digo, ¿cómo será un necio en un terremoto? ¿No? ¿A quién invocará?
¿qué hará en ese momento? Ahí será que se invoca a Dios o no. ¿Quién sabe? Pero a través de todo esto, Dios nos está mandando un mensaje. Que estemos listos. Ya sea que el Señor venga por nosotros, o ya sea que el Señor mande por nosotros, que estemos listos. ¿Qué dice el sabio? El sabio hace todo lo contrario a lo que dice este salmo. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? El sabio dice, sí hay Dios. Y el Dios que yo tengo es un Dios todopoderoso, grande, maravilloso y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? El sabio, ¿qué dice? El sabio lo busca. El sabio sabe que el Señor, dice la Escritura, ha hecho promesas. Si ustedes me buscan de todo corazón, yo voy a dejarme hallar. El sabio sabe la promesa que dice, si ustedes me buscan y creen que yo existo y que si ustedes me buscan de todo corazón, yo voy a recompensar su fe. El sabio busca con fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? El sabio lo invoca. Cuando está bien, le dice gracias, Dios mío. Cuando las cosas no marchan mal, también le dice, Señor, sé mi socorro, sé mi auxilio. Y lo está invocando. ¿Qué hace el sabio en diferencia del necio? El sabio no anda devorando a su prójimo, no. Por el contrario, el sabio está sumándole a las personas. En vez de quitarle, le está impartiendo amor, le está impartiendo gozo, le está impartiendo esperanza, le está impartiendo la buena noticia. El sabio, ¿qué hace? El sabio no se burla de los pobres. El sabio ora para que Dios provea para el pobre. ¿Cuántos dicen amén a eso? El sabio, los resultados del sabio son diferentes a los del necio. El sabio, en vez de corromperse, va en un camino de santificación. El sabio, en vez de andar sin discernimiento, el sabio aprende a diferenciar qué es bueno y qué es malo, qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Y el sabio, en vez de temblar de espanto, sabe de que Dios es su esperanza, es su refugio y Él es su socorro. ¿Cuántos de esos sabios hay aquí? A ver, levántele un aplauso al Señor, porque el camino del sabio y el necio son totalmente diferentes. Y los resultados también son muy diferentes. Amén. Son muy diferentes los resultados del que camina en sabiduría o del que camina en necedad. Segundo, los sabios provocan gozo en la familia. Los necios provocan tristeza en la familia. Mire lo importante. La sabiduría, el camino de la sabiduría tiene que ver con nuestra relación con Dios, pero también tiene que ver con nuestra relación en nuestra familia. La sabiduría de la palabra de Dios no tiene que ver con cuánto conocimiento tenga una persona, sino más bien con cuántos principios practica esa persona en su vida. Ahí les dejo. Hay mucha gente que tiene la cabeza llena de una supuesta sabiduría, pero lo único que trae es tristeza, amargura, desaliento. La sabiduría de lo alto, del cielo, es una sabiduría que cuando se aplica provoca gozo en la familia. ¿Oído esto? Proverbios 10:1. Mire lo que dice la escritura en Proverbios, que el libro de Proverbios es el libro de la sabiduría y el contraste contra la necedad. Cuando uno lee todo Proverbios, usted se da cuenta todos los principios que hay de sabiduría ahí y también cómo uno puede evitar el camino de la necedad. Y mire lo que dice los Proverbios de Salomón. El hijo sabio, ¿qué hace el hijo sabio? ¿A quién alegra? Al padre. No hay nada más maravilloso que tener hijos sabios. Porque los hijos sabios alegran ¿a quién? Al padre, a la madre también. Lógico. ¿Cierto? ¿Y qué dice? Pero el hijo necio ¿qué es? Es tristeza de su madre. ¿Sí ve que el camino de la sabiduría afecta a la familia? No solamente afecta al mundo espiritual en que uno vive y las cosas espirituales no, afecta a la familia. La sabiduría también se aplica
a las relaciones de la familia. Y entonces ahí nos enseña justamente que los sabios producen gozo, producen alegría, producen regocijo. Pero los necios, todo lo contrario. La conducta de los hijos afecta a los padres, para bien o para mal. La conducta de nuestros hijos. Y Dios nos ha estado hablando acerca de eso. Que tengamos cuidado con nuestros hijos, los que ya somos padres. Los que somos padres espirituales y que somos padres ya, tenemos que tener cuidado cómo estamos criando a nuestros hijos. ¿Estamos criando hijos sabios o estamos criando hijos necios? ¿No? Porque al final los hijos sabios te van a traer felicidad, pero los hijos necios van a traer mucha lágrima. Y eso, ¿cómo lo debe uno empezar a desarrollar? Justamente pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para criar a nuestros hijos. ¿Cuánto le piden a Dios sabiduría para criar a sus hijos? Yo le pido a Dios sabiduría, Señor, dame sabiduría para criar a mis hijas, para levantarlas. ¿Sí? Miremos lo que dice este texto, Proverbios 18, mire una forma de distinguir un hijo sabio. Ahí mismo, en el mismo de Proverbios 10:1, ahora el 10 dice, el sabio de corazón, ¿qué hace el sabio de corazón? Recibe los mandamientos, mas el necio de labios, ¿qué le pasará? Caerá. Caerá es una palabra muy fuerte. Ahí en la Biblia es que va a ir a la ruina. Tremendo eso. ¿Sí? Ahora, esto puede también uno aplicarlo a la relación que tenemos nosotros con nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial también nos ve así. El hijo sabio o la hija sabia alegra al Padre Celestial. Yo le he dicho eso al Señor, ayúdame, Señor, para traerte alegría. Yo quiero que mi vida le traiga gozo al Señor. ¿Cuántos quieren eso? Ahora dice la palabra de Dios también entonces que el sabio acepta los mandatos. ¿Sabe usted cómo puede evaluar su vida con Dios? O si usted ya tiene hijos y usted les da un mandato, si él es sabio, acepta el mandato. Lo acepta, lo recibe. En otras palabras, lo obedece. Pero si es necio, todo lo contrario, no acepta, resiste el mandato. Entonces, por eso es que es la pelea de nosotros hay veces con nuestros hijos, ¿sí? Cuando uno les da una orden y ellos la aceptan o no la aceptan. Si la aceptan, la palabra de Dios dice que tiene un corazón sabio. Si no la aceptan y la resisten y rechazan el mandato que es para su bien, entonces se está levantando la necedad en su corazón. Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de reacción. Ahora miremos algo más. Dice la escritura en Proverbios 15, ¿cierto? Mire lo que dice, el hijo sabio, otra vez, ¿qué hace? ¿Alegra a quién? Trae gozo. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio, ¿qué hace? Menosprecia a su madre. Aquí ya está hablando no solamente de los mandatos, también está hablando de los consejos. Está hablando de que el hijo sabio acepta los consejos de su madre, acepta los consejos de la mujer que le dio a luz, los acepta, ¿cierto? Dice que el necio los menosprecia. Dice, mamá, tranquila, usted no sabe tanto como yo. Necio, lo llama Dios. ¿Sí? Cuando la mamá, por ejemplo, una de las cosas muy duras que ha hecho, ¿cierto? La mala educación. Es cuando un hijo crece más que su mamá, de pronto se desarrolla intelectualmente, pudo ir al colegio, pudo ir a la universidad, y de pronto su mamá no. Y entonces el hijo llega y la mamá le da un consejo. Y dice, la mamá le dice, mire hijo, tenga cuidado con esto, o mire, haga esto, y le da un consejo. Ay mamá, yo fui a la universidad, yo sí estudié, usted ha estado aquí lavando ropa, cocinándole a este poco de gente.
¿Cómo llama Dios a ese tipo de persona? Necio. Está menospreciando el consejo de una madre que tiene también el respaldo de Dios. Y esto es tremendo porque el sabio sigue el consejo, pero no leímos el versículo 21. Miren en qué tipo de consejo está ahí. Dice la palabra de Dios, Proverbios 15, 20 y 21. Dice, la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza ¿qué? Sus pasos. ¿A cuántos de los que estamos aquí, nuestros padres, nuestra mamá, nos enseñó a que enderezáramos nuestros pasos? ¿Sí o no? ¿Sí le hicieron o no? El papá y mamá o la mamá, más que todo en la casa, le decía, hijo, no se vaya por los malos caminos. Hijo, mire, tenga cuidado con eso. Mire, cuidado con esa amistad. Cuidado con no haga eso. ¿Sí? O el papá o la mamá le daban consejos a uno, ¿para qué? Para uno no repetir errores que se han cometido. Pero ¿sabe qué hace el sabio? El sabio lo acepta y endereza su camino. El necio, dice la palabra de Dios, es alegría. ¿Sí? La necedad es alegría. Dice, ¿sí? Comienza a menospreciar y a llamar a su mamá de diferentes formas. La vieja, la abuela, la amargada, la no sé qué, que mantiene diciéndome cosas. A los ojos y a los oídos de Dios, esa persona es necia. Un ejemplo de una persona que no aceptó. Mire lo que dice Génesis 28. Un hijo que trajo tristeza. Un hijo que no trajo alegría, sino tristeza. Dice, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob. Y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas. Mire el consejo del papá. ¿Se acuerdan de la historia de Esaú y también de Jacob? Dos hermanos. Y se acuerda que Isaac era el papá así de Esaú y de Jacob. Él les dio justamente la oportunidad de ser bendecidos. Pero Esaú, dice la escritura, menospreció la bendición de su papá. No la quiso. Entonces Jacob vio eso y Jacob se aprovechó. Como no quiere la bendición, yo sí la quiero. Y Jacob engañó a su hermano y tomó ¿qué? La bendición. Y entonces cuando ya el papá, mire que los papás, mire cómo estos son dos que nacen en la misma casa, dos que se crían con los mismos padres, pero los dos tienen diferente corazón. Y entonces Isaac le dice, y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de ahí, que cuando le bendigo, mire, no hay nada mejor que nosotros los padres bendecir a nuestros hijos de que consigan buenos esposos y buenas esposas. La bendición de nosotros determina el destino de ellos. Otra vez, la bendición de los padres determina el destino de nuestros hijos. Y una de las bendiciones que nosotros como padres tenemos que aprender a desatar es que ojalá se casen con buenas esposas o con buenos esposos. Eso es clave. Yo ya estoy orando por los esposos de mis hijas. Y ya les dije, yo quiero para mis hijas un hombre como José. Pero el José, el de María. ¿Usted cree que por qué Dios escogió a José? José iba a ser el encargado de criar al propio Hijo de Dios. José tiene que haber tenido unas características como hombre, como esposo y como padre que ningún otro hubiese podido llegar a tener. Dígame en algo. Para Dios encargarle al hijo, a su propio hijo, José tuvo que haber sido alguien muy especial. ¿Sí? Y yo estoy orando, Señor, tráeles un José de este tiempo a mis hijas. ¿Sí? Un José así, un hombre piadoso. Curiosamente, Dios no escogió a un apóstol. Curiosamente, Dios no escogió a un profeta. Porque hay personas que se confunden y dicen, Señor, yo quiero para mi hija un apóstol. Yo quiero para mi hija un profeta. Esa no es la prioridad. La prioridad para una hija
es que sea un hombre temeroso de Dios, que sea piadoso, que sea capaz de dar su vida por su hija, que sea capaz como Cristo dio su vida por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que le piden, ¿no? José era un hombre humilde, pero trabajador. Un hombre que trabajaba en carpintería, pero un hombre que era honesto, íntegro en su trabajo. Hoy en día uno ve a las mamás del mundo y le piden a Dios es que les traiga un multimillonario, que les traiga un hombre, sí, que tenga plata, que tenga posición. ¿Y para qué todo eso si la va a tratar mal? ¿Y para qué todo eso si la va a tratar con humillación? Yo le pido a Dios más bien un hombre que sea humilde, que sea trabajador, pero que la trate bien, que la respete, que la ame, que la valore. Dígame en algo. Ese es el trabajo de nosotros los padres. Pedirle a Dios. Y mire este Esaú se dio cuenta que el papá bendijo a Jacob y le dijo, váyase, yo sé dónde están las mujeres buenas. Le digo, váyase a Padán Aram. Y cuando le bendigo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. No vaya a tomar de las cananeas. No se vaya a casar con una mujer de esas. Porque donde se case con una mujer de esas, la va a pasar mal. Le va a ir mal en la vida. Mire el consejo. ¿Estamos aquí o no estamos? Y miremos qué hizo Esaú. Y que Jacob había obedecido a su padre. ¿Vio? Jacob fue sabio y obedeció el consejo del papá. Y el corazón del hijo sabio agrada, alegra y trae gozo ¿a quién? Al padre. Y lo que dice, y a su madre también. Y él se había ido a Padán Aram. Mire, este se obedeció. Y mire lo que hizo él, versículo siguiente. Dice la palabra, vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Vio que él vio todo, fueron educados con los mismos principios. A los dos se les enseñó, tenga cuidado con la mujer que va a escoger para casarse. Tenga cuidado. No vaya a escoger de las cananeas, no vaya a escoger de las mundanas, no vaya a escoger de las mujeres que no temen a Dios, no vaya a escoger de esas. No vaya, a los dos los educaron, pero Isaac había enseñado bien a sus hijos. Y Jacob le creyó, obedeció, ¿cierto? ¿Y sabe qué hizo él? Versículo 9. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaioth, además de sus otras mujeres. ¿Y qué sucedió? Dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. ¿Hasta qué texto hay ahí? Porque ahí dice que en esto justamente hasta el 9. Gracias. A Esaú desobedeció. Digo, ay no, mi papá no sabe. Las mejores mujeres están afuera de la iglesia. Las mejores mujeres están allá. Y se fue y se consiguió una que no era y no estaba en el plan de Dios. Y si usted sigue leyendo el texto, dice que en esto le trajo amargura al corazón de él, de Jacob y de la familia. El hijo sabio alegra al padre. Los hijos necios son tristeza de los padres. Y nosotros, nuestro llamado es aconsejarlos. Nuestro llamado es parárnosles, decirles, miren, nosotros los padres somos llamados a estorbar el mal camino de nuestros hijos. Hay que enseñarles, si está bien el camino, que le haga. Si está mal, estorbarlos. Dile, por ahí no es, hijo. Yo meto a Dios porque yo oro a Dios. Le digo, Señor, háblame acerca de mis hijas, en todo, en el colegio, en el deporte, con los amigos, y muéstrame lo que les debo decir con respecto a eso. Papá, tal, fulanito de tal, que esto, que lo otro, está hablando de novias, está hablando de esto, y está diciendo, hágame el favor, entonces, y no se junte más con él. Él tiene la mente contaminada, le va a hacer daño a usted y a los demás. Y uno escucha a ver si lo hizo o no lo hizo, ¿sí?
Pero nosotros somos llamados, justamente los padres somos responsables de levantar hijos sabios o necios. Usted escoge. Con ayuda de Dios escogemos levantar hijos sabios. Y un día vamos a ver la felicidad. Y vamos a ver el gozo. Y vamos a ver la bendición de Dios en nuestras casas y con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Yo le bendigo en esta noche y le pido a Dios que le dé a usted y levante de su casa hijos sabios. Y en el nombre de Jesús yo anulo todo espíritu de necedad, toda maldición de necedad que se haya levantado en contra de sus hijos, que haya querido traer tristeza, amargura a su casa. Me levanto y destruyo esa obra del diablo en su corazón, en su mente, en su alma. Reprendo al diablo en ese corazón, lo echo fuera en el nombre de Jesús y oro para una nueva temporada en sus hijos. En el nombre de Jesús se encaminan en el bien y comienzan a producir y a provocar gozo en tu corazón en el nombre de Jesús. Los demás dicen, dele aplausos al Señor si usted lo cree, amén. Tenemos que orar permanentemente para que Dios nos dé esta bendición en nuestras familias. Entonces la sabiduría no solamente está relacionada con nuestro caminar espiritual, la sabiduría está relacionada también con la familia. Pero además de eso, la sabiduría se va más allá. Y el hombre sabio, los sabios, usan correctamente sus recursos. Mire que la sabiduría aplica a todas las áreas de la vida. A mi relación con Dios, a mi relación de familia, y ahora me está hablando de recursos. Ahora me está hablando de administración. Ahora me está hablando de lo que Dios me ha dado, el tiempo, la vida, el dinero que Dios me da. ¿Ahí se necesita sabiduría? ¿Qué piensan ustedes? Claro que sí. Mire lo que dice Proverbios 21:20. Qué lindo este texto, me gusta tanto. Dice así: tesoro precioso y aceite hay en la casa ¿de quién? ¿De quién? Del sabio. Mas el hombre, otro sinónimo de necio es insensato. Mas el hombre insensato, ¿qué hace? Todo lo disipa. Todo lo malgasta. Todo, ¿sí? Lo pierde. Mire lo que es la sabiduría. Ahora estamos entrando en el terreno de los recursos que Dios nos da. De los recursos, a todos Dios nos da recursos. Y oído esto, todos, a todos Dios nos ha dado, nos está dando o nos dará bendiciones de lo alto. Pero ¿sabe cuál es la prueba de que eso se repita en nuestras vidas? La prueba es la manera como las manejemos. Si yo manejo sabiamente los recursos que Dios me da, Dios va a repetir nuevamente y me va a seguir enviando más y más. Si yo fallo en el manejo de los recursos que Dios me da y soy un necio con ellos y los desperdicio y los malgasto, entonces Dios también cierra la gotera y dice: usted no está listo. ¿Para qué le doy más? Dígame en algo. La sabiduría de Dios es importantísima para nuestro corazón. El necio desperdicia sus bienes. Oído a esto para que usted tome nota de lo que hace el sabio. Primero que todo, el sabio obtiene, mire, el sabio está involucrado en recoger estos tres recursos: conocimiento, habilidades y dinero. ¿Qué hace el sabio? El sabio quiere obtener conocimiento. Mire, por eso yo lo felicito. Usted al venir a la iglesia está teniendo conocimiento de Dios. Pero usted tiene otras esferas de conocimiento en la tarea que usted desempeña. Tal vez usted está haciendo una carrera profesional, usted está tomando un curso. Pues déjeme decirle, eso hace un sabio. El sabio obtiene conocimientos. No le da pereza conocer. No le da pereza, no. El sabio obtiene conocimiento. Dos, el sabio obtiene habilidades. El sabio dice: bueno, yo tengo una habilidad. Mi habilidad es comunicarme. Mi habilidad es
tocar un instrumento. Mi habilidad es liderar. Mi habilidad es un producto. Mi habilidad, el sabio que hace, está obteniendo habilidades. ¿Sí? ¿Qué otra habilidad será que puedo desarrollar? Las hermanas ya saben hacer frijoles con garra, pero dicen yo quiero otra habilidad, ¿sí? Para no estar dándoles solamente en los platos especiales frijoles con garra, voy a leerme uno de recetas y voy a hacer un día de esto, voy a sorprender a mi esposo con un ceviche de camarón. Entonces está desarrollando una ¿qué? Una habilidad nueva. Se está arriesgando a otra tarea. ¿Para qué? Para bendecir. Ah, mire la señora que peluquea. Ah, yo sé peluquear con tijeras, pero ahora está de moda peluquear es con la máquina. Tengo que desarrollar mi habilidad de peluquear con la máquina porque si no, pierde, ¿no? Ahora más aún, están desarrollando la habilidad de peluquear con cuchilla. ¿No ha visto los barbershop cómo se llenó la ciudad de barbershop? Sí, esos cogen con la cuchilla y muchas peluqueras no quieren meterse ahí, están perdiendo clientes. ¿Sí? El sabio no le da miedo de desarrollar una habilidad nueva. No le da miedo. Le dice a Dios, tú eres Señor, dame sabiduría, y Dios se la va a dar. Dígame en algo. ¿Sabe qué hace el sabio? El sabio también obtiene dinero. El sabio, la Biblia enseña que obtiene dinero. ¿Sí? Digo, me decía un pastor, dice, no, en la iglesia tengo un poco de sabios, hermanos, sí, pero con el bolsillo vacío. No, el sabio está viendo cómo obtiene el dinero, honestamente, está mirando cómo recibe su dinero. Pero digo, el sabio no solamente lo obtiene, sino que el sabio conserva lo que tanto trabajó para conseguir. El sabio se diferencia al necio en que él conserva, él quiere guardar, él valora lo que con tanto esfuerzo le tocó que conseguir. Eso es el sabio. El sabio dice, no, usted no han sabido lo que me costó a mí esto, el sudor, las lágrimas, el trasnocho, la energía, la noche. Olvídese que yo voy a tirar este negocio así porque así. El sabio sí conserva lo que tanto ha trabajado y le ha tocado que conseguir. El necio, ¿sabe qué hace? Le entregan algo y lo desperdicia. Lo que no me cuesta, ¿cuál es el dicho del necio? Lo que no me cuesta, hagámoslo ¿qué? Hagámoslo fiesta. En cambio usted ve una persona sabia y dice, no, espérese un momento. No, cuídeme esa puerta que usted no sabe cuánto me costó. Cuídeme ese piso, cuídeme esa silla. ¿Sí? Administra bien. ¿Cierto? Cuídeme esto. El sabio está pendiente que lo que consiguió, no lo consiguió, hermano, regalado, sino que le tocó que esforzarse, trabajarlo y con mucho empeño. Entonces el sabio conserva lo que tanto trabajó para conseguir. ¿Cierto? Lo cuida, lo administra. ¿Qué hace más el sabio? El sabio utiliza los recursos que tiene para la gloria de Dios. Ah, bueno, ahora ¿qué es lo que Dios me ha dado? Me ha dado conocimiento, yo quiero usar ese conocimiento para la gloria de Dios. Sí, Dios me dio conocimiento en un área, entonces ahora yo quiero invertir ese conocimiento en lo que agrada a Dios. Ah, Dios me dio una habilidad, la habilidad para comunicar, la habilidad para tocar un instrumento, entonces yo quiero ponerla al servicio del Señor. ¿Para qué tener una habilidad solo para mí? Ahora quiero compartir esa habilidad para que le traiga gloria a Dios y para que bendiga a otros. ¿Sí? Ah, el sabio obtuvo dinero. Y Dios me dio la capacidad de hacer dinerito, de hacer recursos, de hacer esto. Entonces el dinero ahora yo lo uso para glorificar a Dios.
Ya no lo uso como el necio. ¿Qué hace el necio? Usa su dinero para promover lo malo, para promover el pecado, para promover todo lo que es dañino. Ahora nosotros, los que estamos bajo el camino de la sabiduría, usamos el dinero para darle gloria a Dios, para bendecir la obra de Dios, para bendecir a la gente pobre. Mire, el sábado pasado se hizo la actividad en Santander, los regalos para los niños. 80 regalos para niños se entregaron. Y con los regalos, los 80 niños se les contó la historia de Jesús y los recibieron como su Señor y su Salvador. Y 45 padres que habían ahí recibieron a Cristo también como su Señor y su Salvador. Eso es hacer algo con el dinero. ¿Cuántos le dan aplausos al Señor? Eso es hacer algo bueno. Llevar la palabra de Dios. ¿Sí? Llevar la palabra del Señor. Y se hace la obra de Dios. ¿Cierto? Entonces, y oído a esto, los sabios obtienen, conservan, utilizan, y como la sabiduría no se queda quieta, la sabiduría de Dios le da la capacidad para multiplicar los recursos. ¿Cuántos dicen amén? Va a llegar un momento, hermano, donde la sabiduría de Dios se mete tanto en el corazón de uno, que ya a uno le pasan 10 pesos y Dios le da la capacidad de multiplicarlo en 20. Uno recibe 1,000 pesos y Dios le da la capacidad para volverlos 2,000. Recibe 1,000,000 y Dios le da la capacidad para sacar de ahí 2,000,000. ¿Sí? Pero esto no es magia. Esto no es magia. Esto tampoco es una lotería evangélica. No, esto es colocándole cuidado a la sabiduría de Dios. Dejando que el Espíritu del Señor nos dé sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué dice Ezequiel 28:7? Hablando de un texto que tiene una parte positiva y una parte negativa. Y la parte positiva dice esto. Ese no es. Ezequiel 28 dice así. Dice, por la grandeza de tu sabiduría y dice, y las contrataciones multiplicaste. Es así, es 28:5, gracias. Dice, con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado, ¿qué? ¿En qué ayuda la sabiduría? ¿A multiplicar qué? Las riquezas. Entonces yo le digo al Señor, yo no tengo problema y Dios tampoco tiene problema de que uno, Señor, dame sabiduría para multiplicar los recursos que tengo. ¿A cuántos les gusta esa oración? Yo lo he hecho en mis 20 años de ministerio. Las ofrendas de la iglesia en ese entonces eran 3,000 pesos. Entraban 3,000 pesos. ¿Sí? La hermana Cecilia está aquí. Entraban 3,000 pesos de ofrendas en la iglesia. 3,000 pesos, ¿para qué? Para pagar 600,000 pesos de arriendo. Hace 20 años 600,000 pesos era plata. Y si es hoy plata, usted imagine hace 20 años. Y a mí me tocaba que pagar 600,000 pesos de arriendo. Me tocaba que pagar servicio de agua y luz, que era más o menos otros 100,000 en aquel entonces. Van 700,000. Y me tocaba que darle de comer, éramos ¿cuántos misioneros? Como unos 5 misioneros. 5 misioneros para darles de comer. ¿Cuánto sube eso? Más o menos a 1,500,000 hace 20 años. 1,500,000 hace 20 años era plata. ¿Y hoy qué es? También es plata, ¿o no? Y hace 20 años me tocaba que mes a mes conseguir 1,500,000. ¿Y sabe cuánto entraba en la iglesia? 3,000 pesos. Yo tenía dos opciones. O decirles, hermanos, yo los quiero mucho, ustedes son muy lindos y todo, pero yo con esto, ¿qué voy a hacer? O hacer otra. Decirle, Señor, dame sabiduría. ¿Qué hago para que estos 3,000 pesos se conviertan en 1,500,000? Dígame en algo. Dame sabiduría. ¿Sí?
Y entonces ahí está la sabiduría de Dios. Yo tengo esa paz en mi corazón porque de ahí entonces llegaban todo lo del arriendo, todo lo de los servicios y todo lo de la manutención de nosotros, y mes a mes, mes a mes, mes a mes, y llegamos 20 años después y Dios nos ha sostenido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y Dios ha dado testimonio de que Él es fiel, que es poderoso y que su sabiduría es muy poderosa para sostener. ¿Sí? Hoy en día, con todos los proyectos que nosotros tenemos, usted viera lo que hay que manejar aquí, la cantidad de recursos que hay que invertir en una cosa, en otra, en otra, en otra, en otra. Y yo después, cuando yo digo, Dios mío, todo esto empezó con 3,000 pesos. Todo esto empezó con 3,000 pesos. Bendito sea Dios. Por eso es que usted tiene que pedirle a Dios sabiduría. Porque ¿qué dice el texto otra vez? Otra vez, no me lo quite. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Te bendigo con esa sabiduría de Dios. Le pido a Dios que venga sobre tu corazón la sabiduría de Dios. Tú que escuchas esta palabra, te bendigo. Sabiduría para contratar. Sabiduría para hacer contratos. Sabiduría para multiplicar tus recursos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo reciben de verdad? Amén, eso es una bendición de Dios. Amén. Y el otro pedazo, cuídese el otro pedazo. El otro pedazo es la parte negativa, hay que cuidarse. Porque el otro pedazo dice, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tú. Ahí es donde hay que poner cuidado. ¿Sí? De que una vez que Dios le dé sabiduría, una vez que uno haga unos buenos contratos y haga un buen y se multiplique los recursos, luego no vaya a salir que, es que yo soy muy trabajador, es que yo soy muy hábil para los negocios, es que yo soy muy astuto. Ahí se creyó lo que no era. Cuando todo eso sucede, ¿sabe qué es lo mejor? Arrodillarse y decirle, todo lo que soy y tengo se lo debo al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén de verdad? Y la gloria de todo lo que he prosperado es para Cristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es el que me da la vida para trabajar, me da la sabiduría, me da la salud y me da todo. Y por eso la gloria es de Él. Entonces uno se conserva en humildad, para uno no ir a ese resto, que Dios nos libre. Finalizamos diciendo entonces eso, ¿sí? Finalizamos que el necio desperdicia sus bienes. El necio también obtiene igual que el sabio. Al necio Dios le da la oportunidad de obtener, pero ¿sabe qué? En vez, dice, también obtiene, pero luego de obtener, desperdicia y malgasta su vida, sus bienes en cosas pecaminosas. Eso hace el necio. ¿Sabe qué hace el necio? Deja que el dinero se le escape y termina en necesidad. Ese es el final de una persona que no caminó como Dios nos mandó a caminar. El texto de Efesios entonces es aplicable a todo lo que nosotros vivimos. Por eso yo lo invito a que no se pierda ni un solo mensaje que le va a impartir sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Con un aplauso al Señor, colóquese en pie y vamos a orar para darle al Señor nuestra oración. ¿Ven? ¿Fue bendecido con la palabra? Yo también soy bendecido. La palabra de Dios es maravillosa y nos imparte sabiduría en lo alto. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, porque a través de tu palabra tú nos compartes de tu inmensa sabiduría. Tu palabra dice que de la boca del Señor proviene la sabiduría. Bendito es tu nombre, porque cuando leemos tu palabra estamos viendo que de tu boca nos imparte la sabiduría. Tu palabra dice, Señor, que miremos cómo estamos caminando en esta vida, si como sabios o como necios.
Por eso en este día, Señor, oramos para que abramos una nueva dimensión espiritual en la iglesia, una nueva puerta espiritual con este tema, para que nos ayudes a mirar diligentemente cómo estamos caminando esta vida espiritual que tú nos has llamado a caminar. Y por favor, ahí donde usted está, diga: Señor, ayúdame a mí, ayuda a mi vida, ayuda a mi familia y ayuda a mi equipo de trabajo. Ayúdanos a caminar en sabiduría. Ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra hoy nos enseñó que el sabio, dice la palabra de Dios, Señor, pone su confianza en Jesucristo. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que nos guió a colocar nuestra fe en Jesucristo, porque ahí empieza la sabiduría. El que pone su fe en Jesucristo para salvación, tú lo llamas sabio. Te pedimos esa sabiduría para los de nuestra casa, aquellos que faltan por salvarse. Señor, dales fe, pero también dales sabiduría para que pongan su fe en Jesucristo para que sean salvos. Por favor, Señor, en este día oramos para que los que faltan de nuestra familia sean trasladados del dominio de la necedad al reino de la sabiduría. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que nos des sabiduría a nosotros los padres. Ayúdanos, aún aquellos que un día se casarán y tendrán sus hijos. Danos sabiduría para criar a nuestros hijos. Señor, ayúdanos a levantar hijos sabios, hijas sabias. Ayúdanos a levantarlos, Padre Celestial, a criarlos. Señor, por eso te pedimos, danos sabiduría a todos los padres para llevar a cabo esta tarea que es trascendental. Levantar una generación sabia en nuestra casa, porque tu palabra dice que el hijo sabio alegra el corazón de sus padres, trae felicidad al corazón de sus padres, honra el corazón de sus padres, en el nombre de Jesús. Y como hemos orado, Señor, colocamos delante de ti esa descendencia, esos hijos que tal vez están pisando terreno de necedad. En este día los llamamos a salvación, los llamamos en el nombre de Jesús para que salgan de las tinieblas, para que salgan del reino de la necedad, para que no traigan más tristeza, no traigan más problemas y no traigan más amargura a nuestras casas. En el nombre de Jesús oramos, Señor, en este día para que también, como dice tu palabra, que el sabio, Señor, utiliza bien, correctamente sus recursos. Oramos, Señor, danos sabiduría para administrar bien los recursos que nos estás dando, Señor, que nos has dado y que nos vas a dar. Señor, ayúdanos a obtener conocimiento, habilidades y dinero. Ayúdanos a conservarlo, ayúdanos a valorarlo, Señor, porque lo hemos trabajado con esfuerzo. Ayúdanos, Padre Celestial, Señor, a utilizarlo para tu gloria. Ayúdanos, Señor, coloca en nosotros un corazón generoso, que podamos compartir el conocimiento, las habilidades y el dinero que tú nos has dado para tu obra, que te glorifique, que te honre, que traiga salvación. Padre, y dígale ahí, Señor, danos sabiduría para multiplicar los recursos que nos has dado. Así sean pocos, te pedimos la sabiduría de lo alto, Señor, para llevar a cabo contratos, Señor, para contratar, amado Dios, aquellas conexiones, aquellas personas con las que tú, Señor, quieres cumplir un propósito. Ayúdanos, danos sabiduría para hacer negocios, danos sabiduría para hacer contratos y danos sabiduría para multiplicar los recursos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor nuestro. Señor, y que todo ello nosotros te demos la gloria a ti. Señor, líbranos de envanecernos, líbranos del orgullo, líbranos de ir a un día a decir que fue por nuestra capacidad, que fue por nuestro esfuerzo. Líbranos de enaltecernos, de enorgullecernos, líbranos de ello. Y más bien,
Ayúdanos a darte siempre la gloria a ti. Ayúdanos a siempre darte la honra a ti. Que nuestro camino en sabiduría aquí sea para la gloria de tu nombre. Porque a ti te pertenece y tuya es y nosotros te la damos a ti. En el nombre de Jesús la iglesia dice amén y amén. Démosle ese aplauso al